AutoCAD Electrical tiene varias funciones interesantes que lo hacen un programa especial. Hoy veremos cómo alinear componentes y dibujos mecánicos de los componentes, usando la cinta de opciones y el menú de marcado. Veremos cómo modificar los atributos de los dibujos mecánicos para que el diseño sea adecuado y veremos cómo la relación establecida entre los esquemas y los dibujos mecánicos nos permiten realizar actualizaciones bidireccionales y ahorrar tiempo. Hay una función que es importante en el diseño de esquemas eléctricos, como en el diseño de armarios. Cuando insertamos los componentes como lo hemos hecho en el video anterior, no tenemos la suficiente destreza para alinear los símbolos o dibujos de forma correcta, algo que debe realizarse de todas formas. En la pestaña de esquemas y dentro, en el panel de editar componentes, tenemos un grupo de funciones que contienen a la función mover. Si observa a su costado hay una flecha que me indica que este es un grupo de funciones y la función mover fue la última que se ha usado o la que viene en la cabeza de lista por defecto. Si hacemos clic en esa flecha podrá observar que hay 6 funciones más. Una de ellas es la de alinear, que es la que vamos a usar en este momento. Vamos a abrir el dibujo esquemas. Ahora activamos la función para alinear haciendo clic sobre ella. 3 cambios se generan en el programa al activar esta función. La primera es que el grupo de estas funciones ahora tiene como primera función a la función alinear. La segunda es que en el menú de comandos se ha activado la función para alinear componentes y hay una acción que debemos realizar antes de seleccionar el componente. Se trata de indicar si esta alineación será horizontal o vertical. La tercera es que si bajo el cursor de mi ratón hacia la ventana gráfica, podrá notar que el puntero ha cambiado de forma. Ahora es un pequeño cuadrado. Estos cambios son importantes notarlos para evitar hacer clics innecesarios y que generen o desencadenen otras acciones en el programa que puedan confundirnos. El siguiente paso, luego de activar la función y verificar esos cambios, es poner una letra en el menú de comandos. Debemos escribir la B si vamos a realizar una alineación vertical o una H si vamos a realizar un alineamiento horizontal. Para este caso será una B. La escribimos y presionamos la tecla Enter de nuestro teclado. Luego seleccionamos el componente que está mejor ubicado en referencia al cual queremos que los demás componentes se alineen. Para nuestro caso seleccionamos el primero. Observe que una línea aparece. Es la línea cuyo eje se usará para alinear los demás componentes. Ahora, seleccionamos todos los componentes que queremos alinear uno por uno. Primero el segundo y luego el tercero. Finalmente, podemos hacer 2 acciones. Clic derecho con nuestro ratón o presionar la tecla Enter de nuestro teclado. Con esto, los componentes se alinearán, tal como lo puede ver. Este mismo proceso vamos a realizar a los dibujos mecánicos del armario, pero esta vez vamos a usar la función alinear que se encuentra en el menú de marcado del programa. Abrimos este dibujo y ahora nos acercamos al primer componente. Y una vez que se ponga sombreado, hacemos clic derecho. Aparece un menú radial denominado menú de marcado con varias funciones que son de mayor uso. Con estas funciones podemos, por ejemplo, editar el dibujo. Podemos borrarlo. Podemos ir hasta el esquema eléctrico de este componente haciendo clic en este pequeño hombre surfeando. Podemos salir de este menú. Podemos copiar este dibujo. Podemos trabajar con los atributos. Hay varias funciones para trabajar con los atributos aquí. Podemos insertar el número de pieza y por último podemos alinearlo. Hacemos clic en alinear y en el menú de comandos ponemos la letra H porque ahora queremos que la alineación sea horizontal. Presionamos la tecla Enter de nuestro teclado y se trazará la línea, tomando como referencia el centro del primer componente seleccionado. Ahora seleccionamos los otros componentes, que en este caso son 2, y luego hacemos clic derecho o presionamos la tecla Enter de nuestro teclado. Notará que hay ligeros desplazamientos de los dibujos y todos quedarán alineados como debe ser. Si observamos los dibujos mecánicos de este armario, podemos ver que hay otro inconveniente que debemos corregir. Los identificadores de estos dibujos mecánicos, que se conocen como tag, tienen un tamaño muy grande. Para modificarlos hay que hacer doble clic en cada uno de ellos para acceder a la ventana de atributos. Dentro de esta ventana hay que ir a la pestaña de opciones de texto y cambiar su altura. En este caso
le ponemos 1. Hacemos clic en OK para guardar los cambios y repetimos el proceso para los demás dibujos. Ahora vamos a ubicar cada uno de estos identificadores en la parte superior de cada componente. Solo hay que hacer un clic sostenido en el texto y ubicarlos en la parte superior. Ahora veremos cómo los cambios que pueda realizar a uno de los dibujos mecánicos en el armario se copian a su respectivo esquema, actualizándolo. A la inversa también sucede lo mismo. Un cambio en el esquema se copia al dibujo mecánico actualizándolo. Esta es una de las ventajas de este programa. En el plano del panel voy a uno de los dibujos y hago clic derecho. En el menú de marcado selecciono editar el dibujo. Ingresaré las 3 descripciones de este dibujo. En la primera descripción pondré que es una lámpara piloto. En la segunda indicaré que es de color rojo. Y en la tercera indicaré que es del tipo LED. Recuerde que no interesa cómo escribe estas descripciones. El programa los cambia a mayúsculas de forma automática. Para guardar los cambios hago clic en OK y una ventana con un mensaje aparece. Este mensaje me indica que hay otros 2 dibujos dentro del proyecto que pueden incluir componentes secundarios o componentes que están relacionados con este armario. Además me indica cuántos dibujos o planos y cuántos componentes son los que deben ser actualizados. Incluso me señala que se trata del símbolo de un esquema el que debe ser actualizado. Es decir, me está diciendo que todo lo que he escrito va a ser copiado al esquema que se relaciona con este dibujo mecánico. Y si tiene otras descripciones, estas serán reemplazadas. Así que le diremos que lo haga y hacemos clic en OK. Una nueva ventana nos solicita aceptar y guardar los cambios y le diremos que sí presionando OK. Si se trata de pocos elementos y circuitos, como en este caso, verificar los cambios en los esquemas de los componentes que hemos modificado es sencillo. Pero si se trata de un plano con muchos componentes, la ubicación se vuelve complicada. Para evitar este trabajo, el programa tiene una función que nos lleva hasta ese componente. Es el símbolo que tiene a una pequeña persona surfeando. Veamos. Hacemos clic derecho en el dibujo mecánico recién modificado. Buscamos la función localización y hacemos clic en ella. El programa nos muestra una ventana donde se indican algunos detalles de los que estamos buscando. Marcamos el componente al cual nos referimos y en la parte inferior hacemos clic en el botón que nos indica la acción para ir a ese componente. Como puede ver, el programa nos lleva hasta el esquema que está relacionado con el dibujo mecánico que acabamos de editar. Hacemos clic derecho en este símbolo y activamos la función para editar. Aunque las descripciones se muestran en el dibujo, hemos accedido a editar para ver en qué campo se encuentran y como puede notar, las 3 descripciones se han completado de forma correcta y como lo hemos realizado en el dibujo mecánico. Si vemos que alguna descripción no es la correcta, lo podemos modificar. Por ejemplo, vamos a cambiar de tipo LED a tipo incandescente. Hacemos clic en OK y la ventana de actualización aparecerá nuevamente, pues hemos hecho un cambio. Ahora me indica que lo que se debe actualizar es un dibujo mecánico de un armario. Le decimos que lo haga, presionamos el botón que dice OK y en la siguiente ventana hacemos lo mismo. Podemos regresar al armario y verificar este cambio, pero no es necesario, lo hicimos solo como muestra. El programa realiza estas actualizaciones de forma automática y en todos los componentes relacionados. Como solo tenemos los símbolos y los dibujos mecánicos de los componentes, la relación solo es bidireccional. Así que hasta aquí con este video. Si te gustó o crees que es útil para ti y para alguien más, compártelo. Dale clic a la manito arriba o déjame un comentario si lo crees necesario. Te espero en el próximo video.